Ezequiel 36, del 20 al 25. Y dice la palabra de Dios: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, diga a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo haga por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestros países. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Palabra de Dios. Les voy a leer nos ponemos a sentar, por favor, y les voy a leer un breve trasfondo de quién fue Ezequiel. Ezequiel era un profeta que estaba entre los judíos cautivos que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia aproximadamente en el año 597 antes de la era de Jesucristo. Según la tradición bíblica, era hijo de Buzi, un sacerdote de Jerusalén. Ezequiel siguió a sus habitantes en el exilio a Babilonia. Según la cronología comúnmente aceptada, el primer periodo de profecía de Ezequiel se sitúa en el año 592 y el 585 antes de Jesucristo. El segundo periodo, a partir del 572, en la primera de dichas etapas, anunció la pronta destrucción de Jerusalén debido a la proliferación de la injusticia y el aumento de los ritos paganos. O sea que los judíos, el pueblo de Dios, ya se habían contaminado con los ídolos de las otras naciones. Dice: también anunció la restauración de la casa de Israel por intermediación de la gracia divina y aconsejó a los exiliados a que regresaran a la tierra que Dios les había dado. O sea, que regresaran a Jerusalén. Los babilonios llevaron cautivo a los hombres principales de la tierra de aquella época. Por tanto, es posible que Ezequiel haya sido de una familia prominente e influyente. Más de una vez en el libro de Ezequiel leemos que Jehová comparó a su profeta con una atalaya, con un vigilante o con un vigía. Dice: por medio de esa comparación, Jehová recalcó tanto la responsabilidad de los profetas a advertir a su pueblo de los peligros inminentes, como la de responder a la alarma de la atalaya. Además, también aprendemos nosotros que somos responsables por nuestros propios hechos y seremos castigados o recompensados en base a las decisiones que tomemos. Y aquí vemos que el pueblo de Dios había contaminado, pero que aparte en el exilio también profanó y se volvió a contaminar más, aparte de lo que ya estaba contaminado. Ezequiel les anunció de los peligros de contaminarse, pero también les anunció la promesa de redención. Y aquí es donde nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, ¿cómo estaba mi vida antes de conocer a Dios en cuanto a mi conducta y espiritualmente? ¿Cómo debemos de presentarnos nosotros en la iglesia y ante la presencia de Dios?
Dios quiere que seamos limpios, pero que seamos limpios de corazón. En el versículo 20 dice: y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Las demás naciones se burlaban del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tenía una identidad propia, muy arraigada en la adoración a Dios. Pero ellos se contaminaron y Dios los castigó, los llevó al exilio, y las naciones se burlaban de ellos. Es por eso que a través de ellos profanaron el nombre de Dios. Y como nosotros, como hermanos, como cristianos, a veces tenemos una conducta reprobable. Venimos a la iglesia y allá afuera somos otras personas. A veces por nosotros, hermanos, es profanado el nombre de Dios, porque la gente se burla de nosotros. A veces tenemos nosotros tan arraigado malas conductas, vicios, adicciones, que a veces nos cuesta trabajo dejar, pero no nos esforzamos por dejar esas malas acciones, y por nosotros es profanado el nombre de Dios. Se burlan de nosotros, porque dicen: si eso es ser un cristiano, no quiero ser como ellos. A través de nuestras malas acciones es profanado el nombre de Dios, cuando por nosotros debe de ser exaltado, debe de ser conocido. Nosotros debemos ser ejemplo de cómo debe ser un buen cristiano. Mi vida en el mundo antes de conocer a Dios estaba llena de pecado, pero Dios me ha rescatado, me ha hecho hijo suyo. A veces nos contaminamos por ignorancia, a veces no conocemos completamente la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que por nosotros sea profanado el nombre de Dios. Debemos de aceptar nuestra condición como cristianos. En el versículo 21 dice: pero he tenido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dios tiene pesar en su corazón. Dios tuvo pesar en su corazón porque ellos adoraban a Dios. Ellos se contaminaron de la idolatría de las otras naciones. ¿Y qué nos dice Génesis 6, 5 y 6? Por favor, si alguien lo busca y le da lectura. Génesis 6, 5 y 6, por favor. ¿Qué sucedió en el inicio de la creación? Y vio Jehová en la maldad de los hombres en la tierra, que todo es digno de los pensamientos del corazón de ellos era digno solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le pesa grandemente que por nosotros, por nuestra maldad, por la maldad que se ha multiplicado en el mundo, y ese pesar que Él tiene, ese pesar que Él tuvo en el inicio de la creación, lo llevó a tomar una decisión de exterminar todo ser viviente en la tierra. Pero como lo vemos en el pacto que hizo con Noé, Él decidió ya no destruir más al hombre, pero aún así le pesa en su corazón. Él tiene dolor en su corazón de ver cómo el hombre de continuo es pura maldad. Así con nosotros principalmente con nosotros, hermanos, debemos de ser ejemplos de buenos cristianos. Debemos de conducirnos conforme a su palabra. No hay muestra de amor más grande por parte de nosotros hacia Dios que la obediencia. La obediencia a sus mandatos, la obediencia a cómo Él quiere que nos comportemos.
Esa es la mayor muestra de amor que nosotros podemos darle a Dios. Comportémonos como es debido de un cristiano. La dureza y severidad de Dios al disciplinar a sus hijos también es una muestra de amor hacia nosotros. Nosotros castigamos a nuestros hijos, a veces muy duramente, porque inciden muchas veces en algo que es malo para ellos, pero ellos no lo ven. Pero nosotros los castigamos porque sabemos las consecuencias de lo mal que están actuando. Pero los castigamos por amor. Los castigamos porque no queremos que sigan el camino que están tomando. Y esa severidad, esa disciplina es una muestra de amor. Es una muestra de amor que tiene Dios hacia nosotros. Yo he escuchado muchas veces decir a algunos hermanos, en alguna situación difícil, en enfermedad, yo pensé que Dios me había abandonado. Pero Dios no te abandona, hermano. Tal vez tú dudas, pero dice Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, para Dios, para la honra y gloria de Dios. Entonces, no hay que dudar ni un momento que Dios está siempre con nosotros, aún cuando estemos en disciplina. Nosotros debemos de conocer cuándo estamos en disciplina, porque es consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, del mal ejemplo que estamos dando. Un hermano que es mal ejemplo es cuando viene a la iglesia y se aleja de Dios y se va al mundo, ya no se congrega. ¿Por qué deja de congregarse? Pues porque se enfría espiritualmente, porque ya no le agrada, porque el mundo le llama, porque quiere seguir haciendo eso que seguía haciendo, dándole alimento a la carne. Por eso se aleja de Dios. Y vienen también los reproches de aquellos que lo conocían y que decían él que era cristiano. ¿Y qué pasó? ¿No? Que ya no. ¿Por qué ya no? Antes le decían, ahora sí muy cristiano, y luego le dicen, ¿por qué ya no vas? O sea, siempre vamos a tener un reproche del mundo. Si porque venimos a la iglesia, ¿por qué vas? Y si no venimos, ¿por qué ya no vas? De todos modos, estamos ante la vida del mundo, hermanos. Si somos cristianos, seamos cristianos verdaderos. Seamos cristianos ejemplares. Mi actitud cambia y por mi causa es blasfemado el nombre de Dios. Dios no quiere condenarme. Dios quiere que yo sea salvo. Él hace todo lo posible para que yo sea salvo. Se lo voy a poner de este modo. En su vida de pecado, en su vida antes de conocer a Dios, usted estaba perdido. Así como una persona moribunda está en su lecho de muerte. Ya no hay más nada que hacer por usted, por aquella persona que está en agonía. No hay absolutamente nada que hacer. Pero le dice Dios, toma mi mano que yo te voy a salvar. Dios hace el 99% para que usted sea salvo, para que yo sea salvo. Y lo único que tiene que hacer usted, lo único que tiene que hacer el enfermo en agonía, es estirar la mano y asirse de la mano de Dios, de las promesas que tiene Dios para con nosotros. Eso es lo único que tenemos que hacer. El 1%. Dios no quiere que me pierda. Dios quiere que sea salvo. Dios ya me escogió para que yo sea salvo, pero me ha escogido para su honra y para su gloria, para la alabanza de su santo nombre. Para eso Él me ha escogido, no para hacer del evangelio a mi manera, como yo creo, como a mí me conviene. Es como Él dice.
dice, es como Él manda. Lo único que yo tengo que hacer es obedecer. Obedecer sus mandatos. Obedecer lo que Él me está pidiendo. Eso es lo único que yo tengo que hacer. En el versículo 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. No lo hace por nosotros, lo hace por Él, para que su nombre sea glorificado, para que todo el mundo lo conozca, para que todo el mundo sea salvo. Nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio, de decirle al mundo: acércate a Dios, alábale como Él quiere, no como tú creas. ¿Cuántas veces hemos escuchado: no, pues yo sí creo? Pero no asisten a una congregación. No quieren aceptar la responsabilidad de ser un hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios trae responsabilidades, pero no las quieren aceptar. Ellos dicen creer, pero no hacen la voluntad de Dios. No conocen la voluntad de Dios, no conocen a Dios. Nosotros sí lo conocemos, hermanos. Nosotros a través de las Escrituras conocemos a Dios, sabemos quién es Él, sabemos cómo se muestra en nuestras vidas. Nosotros tenemos muy presentes quién es Dios para con nosotros y cuáles son las promesas que Él tiene para con nosotros. Él busca que le sirvamos para que sea alabado su santo nombre. Y en el versículo 23 dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Delante de sus ojos de quién? Delante del mundo. Y en el versículo 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dios nos ha rescatado de ese pozo de inmundicia en el que nos encontrábamos. Dios nos ha rescatado del mundo y del pecado. Y nos ha escogido para alabanza de su santo nombre. La mayoría de todos nosotros, hermanos, venimos de otros lugares, pero estamos aquí nos ha traído Dios para alabar su santo nombre. Nos ha traído del mundo para alabanza de su santo nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un vicio? ¿Cuántos de nosotros teníamos una adicción? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestro corazón celos, ira, contiendas, avaricia? Todo aquello que contamina al hombre, todas esas malas actitudes, malas acciones, malos pensamientos, todo aquello que se nos dificulta. ¿Cuántos de nosotros lo hemos experimentado? ¿Cuántos de nosotros lo hemos vivido en carne propia? Dios nos ha traído a sus pies. Desde el lugar de pecado donde cada uno nos encontrábamos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Tenemos nuestro testimonio de cómo Dios nos ha traído quebrantados a sus pies. A unos más que a otros, ¿verdad? A mí en lo personal pareciera que me trajo desde el mismísimo infierno a sus pies. Mi testimonio es muy fuerte, es muy grande. No me avergüenzo de ello.
porque ahora le doy gracias a Dios de estar a sus pies alabando su santo nombre. Amén. Y en el versículo 25 dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero ¿qué es una limpieza, hermanos? ¿Quién es limpio? Vamos a definir limpieza. La limpieza es sinónimo de pureza, que viene en la palabra cátaros. Cátaros se aplica en un aspecto físico. ¿Cómo debemos venir a la iglesia, hermanos? Limpios, pulcros. Limpieza externa, pero también en sentido figurado, también en sentido espiritual, pero también en la Biblia limpieza lo hace en un sentido levítico, en el sentido que la ley dio a su pueblo, para hacer diferencia entre lo puro y lo impuro. En Levítico 11:47 dice: para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Levítico 13:17 dice: el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiera vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Aplica la palabra cátaros, limpieza y pureza. Pero también en el Nuevo Testamento dice en Lucas 5:13 dice: entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba limpiando a un hombre de lepra. Y dice: sé limpio. También la palabra limpio se utiliza en ética y espiritualmente. Una persona libre de deseos corruptos, una persona libre de pecado, una persona libre de culpa, una persona libre de falsedad, una persona sincera, genuina y sin mancha. Aquí también aplica la palabra cátaros, limpieza y pureza. En 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y en 2 Timoteo 2:22, si me ayudan a buscarlo, hermanos, por favor. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio con los de corazón limpio, aquel que no tiene mancha, aquel que es libre de culpa, aquel que no tiene pecado. Esa es la limpieza, esa es la sanidad, esa es la pureza que Dios quiere de nosotros, pero que nosotros debemos de practicarla todos los días. Todos los días tenemos que hacer una sanidad interior, una limpieza interior. Tenemos que purificarnos. Dios ya nos escogió, ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya nos arrepentimos. ¿Y qué pasa cuando confesamos nuestros pecados? Son arrojados al fondo del mar, al abismo. Ya no se acuerda Dios más de nosotros. Pero debemos de mantenernos así, limpios, puros y sin mancha. Pero seguimos viviendo en la carne.
Todos los días tenemos que hacer morir a ese viejo hombre. Dice un teólogo, cuando me bautizaron, ahí ahogué a ese viejo hombre. Pero al día siguiente me di cuenta que ese viejo hombre sabía nadar. Ahora tengo que ahogarlo todos los días. Todos los días tengo que hacer un esfuerzo de matar la carne, de matar ese viejo hombre. No nomás es cuando nos arrepentimos, es todos los días tenemos que limpiarnos interiormente. Una persona limpia es aquella que tiene la misma actitud cuando está a solas que cuando está en público. Un hermano limpio de corazón es aquel que cuando está en la iglesia es la misma persona que cuando está en el mundo. Ese es un verdadero hermano limpio de corazón. Y nuestro Señor Jesucristo condena duramente a aquellos que no lo son. En Mateo 23-26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y en el 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciéndoles en su cara: hipócritas. Los estaba señalando duramente en su cara. La manera tan errónea de personas con conductas que se creen religiosos es aquellos que no debemos de tomar ese ejemplo, que siguen normas que nuestro Señor Jesucristo no aceptaba y que estaba en contra de la religiosidad. Nosotros tenemos una religión o tenemos una relación con Dios. Los fariseos habían convencido a casi todos de que ellos eran la autoridad, que ellos eran la autoridad en la ley de Moisés, tanto en la forma de interpretarla como de aplicarla. Jesús estaba diciendo que los fariseos debían interpretar con precisión las escrituras y que ellos mismos debían obedecerlas. El problema es que ellos no la obedecían. La ley de Dios tiene que ver con el corazón, y vemos que los fariseos no estaban preocupados por el estado de su corazón ante Dios. Estaban enamorados de la autoridad que ejercían. A ellos no les importaba vivir bajo la autoridad de Dios. Querían elegir leyes que solo a ellos les convenían. Querían agregar sus propias leyes a la ley de Dios, y que además podían usar para dominar a los demás. Estaban mucho más interesados en controlar el comportamiento de los demás que en compartir la verdadera ley de Dios, que es espiritual. ¿Quién es una persona limpia de corazón? Es aquella persona que tiene un crecimiento espiritual, que diariamente se esfuerza en crecer espiritualmente. No nomás los miércoles de oración, los domingos de escuela dominical o el culto de bien la tarde. Un pastor decía: ¿quieres ver qué tan popular es tu pastor? Vente un domingo en la tarde, ahí vas a ver qué tan popular es tu pastor. ¿Quieres ver qué tan popular es la iglesia? Vente un domingo en la mañana a la escuela dominical.
pero quieres ver qué tan popular es nuestro Señor Jesucristo, vente un miércoles de oración. Y esa es la realidad que todos vivimos en las iglesias de hoy en día. ¿Cuáles son las bendiciones de mantenerse limpios? En Mateo 5:8, si me ayudan a buscarlo, hermanos, por favor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Pero esta bienaventuranza es aquel que es contento, es aquel que es dichoso, que es feliz, que es alegre, que tiene esperanza, que es satisfecho, que es afortunado. Pero también nos lleva a una autorreflexión. Yo soy bienaventurado porque tengo limpio el corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos apropiarnos de esta bienaventuranza? ¿Cuántos de nosotros hacemos un esfuerzo todos los días por prepararnos espiritualmente? ¿Qué faltas estoy cometiendo yo? Hágase esa pregunta, hermano. ¿Qué faltas? ¿Qué cosas estoy haciendo yo que me cuesta trabajo dejarlas? Chismes, malas palabras, celos, envidia, ira. Aún asisto a fiestas de mis amigos que no vienen a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo que no le agrada a Dios? Haga una autoevaluación, haga una sanidad interior, haga una limpieza. Sé que esto no es fácil, es difícil según su voluntad, pero sí se puede. Tal vez poco a poco. Hoy haga un esfuerzo, haga conciencia de aquello que no puede dejar de hacer, o que hace y que no se da cuenta. Aquello que después dice, chinga, regué. No debí de haber dicho eso. Nuestras conductas, nuestra lengua, ¿verdad? ¿Quién puede dominar la lengua? A veces decimos y hacemos cosas y después nos estamos arrepintiendo de esas cosas. Debo tener en mente que, manteniendo mi comunión con Dios, me voy a apartar de las cosas del mundo y de todo aquello que me distrae de lo que en verdad importa. Tengo que dejar el celular, tengo que dejar las redes sociales. Si lo tengo que hacer, no hay de otra, hermano, lo tengo que hacer. Tengo que ver menos la televisión. ¿Cuántos de nuestros jóvenes ya se quieren volver TikToker? ¿O cuántos ya se quieren volver influencer? Porque parece que son las nuevas licenciaturas que ahora están de moda, ¿verdad? Ahora ya todo el mundo quiere ser popular en el celular. ¿O cuántos de ustedes siguen a un TikToker o siguen a un influencer, siguiendo su ejemplo? ¿Qué tanto nos está distrayendo el celular ahora en nuestras vidas? Ahora el celular es parte primordial, parte esencial de nuestras vidas. Yo he conocido a personas que se tienen que regresar 10-15 minutos del lugar de donde están a su casa porque olvidaron el celular. O que ya no fueron a trabajar porque dejaron el celular en sus casas. O es muy
indispensable en sus vidas o tienen algo que esconderle a su mujer, a sus hijos? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando el celular se convierte en nuestra prioridad? Yo me acuerdo que nuestra generación era la televisión. La televisión era la que absorbía nuestra atención. Las telenovelas, las series, las caricaturas. Pero ahora es el celular, las redes sociales. Las benditas redes sociales, como dicen algunos. ¿Qué tanto está influenciando en nosotros el celular? Si tenemos el celular a la mano todo el tiempo, descargue un libro cristiano. Hay muchísimos libros que son de edificación para nosotros. Para aquellos matrimonios que quieren restaurar su relación con su esposo, con su esposa. Les recomiendo El desafío del amor. Es un libro muy bonito. Aunque no quieran restaurar su relación, pero puede ayudar a fortalecer su relación con su esposo espiritualmente, como Dios lo pide. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Aunque sea por cualquier cosa, descárguelo en su celular. Solo por curiosidad, descárguelo. Una vida con propósito de Dick Warren, muy buen libro. O unos libros ya más avanzados como de hermenéutica, ¿verdad? Si tenemos el celular en nuestras manos, úselo de manera adecuada, hermano. Crezca espiritualmente, pero sobre todo haga una limpieza interior, haga una sanidad interna. En conclusión, hermanos, Dios ha rescatado a su pueblo a pesar de que habían profanado su santo nombre. Él va a santificar su nombre y todos sabrán que Él es Dios. Él limpiará a su pueblo. Él lo limpiará de todo pecado y de toda inmundicia y lo santificará para que le sirvan, para que sea glorificado su nombre. Así a nosotros nos ha rescatado. Ahora nosotros somos pueblo suyo. A nosotros nos ha rescatado, hermanos. No dejemos que el nombre de Dios sea profanado. No dejemos que el nombre de Dios sea vituperado. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que le sirvamos en verdad. Dios quiere que seamos santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Haga un examen hoy, pero hágalo cabalmente. Haga una catarsis. Dios les bendiga.